Bienvenidos una vez más a este taller bíblico, la Biblia y la vida. Un taller que ha sido dictado en aproximado de 2 meses, que son 6 temas que hemos visto y ahora queremos resumir las ideas más importantes que debemos tener en cuenta. El primer tema era Dios nos habla en la vida. Sosteníamos que no solamente la Biblia nos habla sobre Dios, sino que incluso antes de que surjan las Sagradas Escrituras, todos los seres humanos que existíamos ya en la tierra, sabíamos de Dios y Dios nos comunicaba a nosotros a través de la creación. Al ver nosotros al sol, la luna, las plantas, los animales, nos hacen pensar de dónde ha salido todo eso. El ser humano se respondía, pues en el caso del libro del Génesis, por ejemplo, todo eso ha sido creado por Dios. Entonces Dios también nos habla en la vida. Luego sucedió que las culturas no reconocieron a Dios como tal debajo de la creación, sino que a la creación, a las criaturas, los consideraron como dioses. Un ejemplo clásico es los incas, que adoraron al sol en vez de adorar al verdadero Dios. Como segundo tema, hemos hablado otros lugares donde Dios nos habla. Decíamos que Dios nos habla también en la naturaleza. Dios nos habla también en la historia, Dios nos habla también en la comunidad y Dios nos habla en la conciencia. De modo que ya encontramos otros 4 espacios donde podemos escuchar la voz de Dios. Luego hablamos de las imágenes en torno a la Biblia, que es el tema 3, donde nosotros comparamos la Biblia como un espejo, es decir, nos miramos en la Biblia y decimos, mira, estas virtudes de la Virgen María de Jesús, a mí me falta alcanzarlo. O esta virtud de David, de Abraham, que confiaban con una fe pues fuerte a Dios, me falta entonces a mí ahí como un espejo. Luego hablamos de Dios como una ventana, es decir, yo leo la Biblia y me entero pues de relatos antiguos de la historia del pueblo de Israel y a través de esos relatos yo miro hacia el futuro con esperanza que Dios también nos va a ayudar y que nosotros también vamos a poder hacer algo para cambiar la realidad en que estamos viviendo. Luego, si nosotros miramos la Biblia como un álbum de fotos, donde pues nos vamos a leer la Biblia y encontramos algunos personajes que más conocemos, como Adán y Eva, Abraham, David, etcétera, etcétera. Y hay otros personajes que no conocemos mucho y que es bueno que vayamos poco a poco y ir conociendo. Y finalmente, la Biblia es como un pueblo que tiene dos pueblitos, el antiguo y el pueblo nuevo, donde es importante pues conocer las calles, los lugares, las casas, cómo está organizado este pueblo, para que así no nos perdamos. Y además es necesario que busquemos que alguien nos enseñe, que alguien nos guíe, para que así no nos perdamos en este pueblo nuevo donde nosotros nos vamos. De esta manera, la Biblia tiene 4 imágenes que nosotros podemos agruparlo como un espejo, como una ventana, como un álbum de fotos y como un pueblo. Luego, en el tema 4 veíamos nosotros que respondíamos a 7 preguntas claves. ¿Cómo se está organizada la Biblia? En un total de 73 libros, cada uno tiene pues un tema completo. El Antiguo Testamento tiene 46 libros, agrupados en 3 grupos: libros históricos, libros históricos, proféticos y sapienciales. Los libros históricos nos hablan pues sobre narraciones históricas del pueblo de Dios, nos presentan sus leyes y tradiciones transmitidas de generación en generación. Luego los libros proféticos, que nos hablan, pues en total son 16, y nos hablan sobre los profetas que anuncian la salvación, denuncian los pecados del pueblo y también consuelan al pueblo. Y finalmente los libros sapienciales, que nos hablan pues de la sabiduría popular como cantos, salmos, refranes y reflexiones variadas. De este modo, el Antiguo Testamento tiene formado 46 libros.
Luego hemos hablado sobre el Nuevo Testamento, que son 27 libros, que están agrupados en 5: los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas apostólicas y el Apocalipsis. Así damos respuesta a la pregunta cómo está organizada la Biblia. Luego veíamos, pues, otra de las preguntas es cómo encuentro una cita bíblica. Decíamos que las citas bíblicas tienen dos formas. Primero está el nombre, como por ejemplo hay Génesis. Luego está el capítulo, que es el número más grande. Y luego están los versículos, que son los números más chiquitos presentes en la Biblia. Luego veíamos cuál es el significado de cada uno de los signos de puntuación. Es decir, la coma está separando pues un capítulo del versículo. El guión pues separa dos versículos que deben ser leídas. Por ejemplo, del versículo 27 hasta el 28. De esta manera respondíamos a la pregunta ¿cómo encuentro una cita bíblica? Luego decíamos cómo nació la Biblia. La Biblia nació en 3 momentos: el hecho, la memoria y la escritura. El hecho es el acontecimiento. Por ejemplo, Jesús predicó. Luego la memoria, que es las personas se pasan de voz en voz, de generación en generación. Y luego la escritura. Luego hemos respondido a la pregunta ¿quiénes escribieron la Biblia? De las cuales, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, tiene 3 escritores. Por ejemplo, los historiadores, los profetas y los sabios. Los historiadores recogían historia del pueblo de Israel, los profetas recogían sus escritos de denunciar pues los pecados del pueblo y también consolar, y los sabios recolectaban pues los salmos y los cánticos y los signos y los proverbios, etc. Luego respondíamos que el Nuevo Testamento tiene también 3 grupos de escritores: los evangelistas, los apóstoles y otros. De cada uno de ellos, pues los evangelistas son 4: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los apóstoles son mayormente San Pablo quien escribe, y en el grupo de otros están presentes pues los grupos de las cartas católicas que hacen referencia bajo eh, anónimo. Los autores que escribieron, por ejemplo, las cartas católicas son personas que bajo el nombre de Pedro, Santiago y Judas presentan su escrito ante la comunidad. De esta manera damos respuesta pues a la pregunta quiénes escribieron la Biblia. Luego, otra de las preguntas que hemos respondido: ¿en qué lugares se escribió la Biblia? Decíamos que se escribió en muchos lugares, pero principalmente alrededor del mar Mediterráneo, que es, por ejemplo, Italia, Grecia, Asia Menor, Israel, Siria, Egipto, África. Luego respondíamos a otra pregunta, como por ejemplo, ¿cuándo se escribió la Biblia? La Biblia se escribió pues en el tiempo, en un promedio de 1350 años que demoró las Sagradas Escrituras en escribirse. Y finalmente respondíamos a la pregunta ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Decíamos que escribió en 3 idiomas: en hebreo, arameo y griego. De esta manera terminábamos pues el tema 4, que es a familiarizarnos con la Biblia. Luego pasamos a otro tema, que es el tema 5, que es la palabra de Dios en la Biblia, donde hablábamos sobre 3 palabritas importantes: inspiración, Dios inspira al pueblo a través de su vida; revelación, Dios se revela a sí mismo, revela también el plan de salvación y revela la misión y el destino del ser humano. Luego hemos visto lo que es el canon de la Biblia, que es nada más y nada menos el proceso de formación de la lista oficial de los libros sagrados considerados como palabra de Dios. Y finalmente veíamos el tema 6, que es los géneros literarios, donde hablamos del género mítico, que es pues un relato de una profunda experiencia cultural y espiritual que trata de responder pues las preguntas más profundas, y de modo que el mito sustenta la esperanza y la salvación de la vida. Por ejemplo, ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el bien? ¿Por qué existen personas solidarias? ¿Por qué existen las personas
que hacen el mal, etcétera, etcétera. Luego veíamos el género evangelio, que es pues la proclamación de la buena noticia de Jesús, de tal modo pues que, por ejemplo, decíamos que Marco fue el primero en usar este género literario. Luego veíamos el género midrash, que significa investigar, es decir, una relectura del Antiguo Testamento con el fin de iluminar el nuevo acontecimiento en el Nuevo Testamento. Luego veíamos el género epistolar, que son un total de 21 cartas del apóstol San Pablo, que tienen pues una estructura como carta, que tienen un saludo, una finalidad y también pues tienen un destinatario. Luego decíamos y hablamos del género profético, en la cual está presente en la mayoría de libros del Antiguo Testamento, donde los profetas tratan pues de denunciar el pecado del pueblo de Israel y sigue todo un proceso en la elaboración de sus escritos donde presentan que el profeta recibe el mensaje a través de sueños y de visiones, donde Dios toma la iniciativa, luego sigue la acusación, luego presenta pues la sentencia que Dios da, luego el profeta intercede por el pueblo de Dios ante el Señor y finalmente termina sobre un juicio. De este modo, el género profético tiene también una estructura. Con este género se busca denunciar, anunciar y consolar al pueblo de Israel. Y finalmente hablamos de el género apocalíptico. ¿Qué significa? Pues apocalipsis, revelación. De este modo, la finalidad de este género es pues consolar y dar esperanza al pueblo de Dios. Con esto damos por finalizado este primer grupo de temas que es Dios nos habla en la Biblia a través de los 6 temas que hemos mencionado. Por ejemplo, el primer tema, Dios nos habla en la vida. Otros lugares donde Dios nos habla. También hemos mencionado que hemos visto en el tema número 3, que es nada más y nada menos que respondemos a las preguntas principales, que es pues las 4 imágenes en torno a la Biblia. Luego hablamos pues de que nos familiarizamos con las Sagradas Escrituras, donde respondíamos a 7 preguntas importantes y cruciales. Luego hablamos en el tema 5, lo que es la palabra de Dios en la Biblia, como inspiración, revelación y canon, y finalmente los géneros literarios. Espero que hayan aprovechado el estudio de estos 6 temas que son básicos para ingresarnos ya en el estudio de las Sagradas Escrituras, en el desarrollo pues de este taller general de entrándonos en el mundo de las Sagradas Escrituras.